Vamos a continuar con nuestra serie Hablando al Padre. Es el tema número 12. El tema de esta mañana, la oración de fe. ¿Okay? La oración de fe. ¿Has escuchado esta frase? Es que no se te cumplió porque te faltó fe. ¿Has escuchado eso? Ese es cuando te dicen que debes de dar dinero, que siembran el reino, y cuando no obtienes, no obtienes, no sé, la casa de tus sueños, el viaje de tus sueños, dicen es que te faltó fe. Por eso no se te cumplió, porque te faltó fe. Y obviamente eso es absurdo. Ahorita te voy a enseñar qué es tener fe, ¿no? Bien. Santiago 1:6 dice ahí: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Ya? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Bien. ¿Cómo debemos orar entonces? Con fe. Bueno, ¿qué es orar con fe? ¿Será acaso que nuestra oración será contestada solo y solo si hay fe en nuestro hablar, en nuestro actuar y en nuestro meditar? ¿Cómo puedes comprobarme tú que tienes fe? Que no, pastor, yo sí creo, o sea, yo sí estoy bien certero. Yo cuando oro, no, hombre, siento que hasta los ángeles descienden. Bueno, eso es lo que tú crees y lo que tú sientes. ¿Pero qué es orar con fe? Te voy a leer otro verso paralelo a esto. Ahí anótalo. Hebreos 11:6 dice esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Entonces, ¿qué es orar con fe? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Qué es orar con fe? Bueno, la respuesta es esta. Esta es la definición de orar con fe. Es basarnos en las promesas de Dios cuando oramos. Eso, o sea, vas a orar porque Dios lo ha dicho. ¿Qué ha dicho? Bueno, Dios ha dicho que si las aves que no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros y sin embargo el Padre Celestial que las alimenta, ¿verdad? ¿Cómo no te va a dar a ti que tú vales más que un gorrión? Tú vales más que eso. Esa es una promesa de Dios que Él te va a dar para que comas, no para tus gustitos, no para hacer, o sea, puedes tener cosas para un gustito, o sea, te compras a lo mejor un buen celular o te vas a un viaje, está bien, no hay problema con eso. Pero Dios no está obligado a darte eso. Dios está prometiendo que te va a dar, ¿qué? Para comer. Eso no te va a faltar, Que, ay, Señor, ¿por qué no me das un coche? Qué malo eres. Eso no lo necesitas para vivir. ¿Que lo puedes tener? Sí, qué bueno que Dios te lo dé. Pero eso no es necesario, eso ya es más allá de comer y vestir. ¿Ok? Bueno, entonces, orar con fe es basarnos en las promesas de Dios cuando oramos. Entonces, no podemos ejercitar la fe, hermanos, si no tenemos algún apoyo. Es decir, tú vas a orar, pero no puedes orar a la aventura. O sea, que tú dices, ay, es que pues yo siento que debo de orar por esto y pues voy a orar porque Dios me lo tiene que dar. No, a ver, ¿sabes algo de la Biblia que diga que eso es posible? Mira, muchos sacan este verso, Romanos 4:13. Vamos a ver este verso. Yo lo he oído de predicadores que predican la prosperidad y sacan este verso. Fuera del contexto, obviamente, pero lo sacan y la gente lo cree. Le dice ahí,
Romanos 4:13. Dice ahí: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Aquí Pablo, el contexto está hablando de la salvación, ¿okay? De la salvación. Está hablando que Abraham, cuando recibió la promesa de que tendría un hijo y que de su hijo vendría el Mesías, la ley aún no existía. Por lo tanto, no es por la ley, es por la fe. Y la fe significa gracia. Eso es lo que significa ahí. Pues la ley, dice, produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el punto. Ahí dice, ¿ya ves? O sea, si tú eres hijo de Dios, tú tienes ese poder. ¿Cuál? Llamar las cosas que no son como si, o sea, eso se llama metafísica. Que eso de que no, es que yo lo creo, yo lo recibo. No, yo ya me vi, yo oro como si ya lo hubiera recibido. A ver, cálmate, a ver. El único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen es Dios. ¿Cómo es esto? En la creación, ¿qué dijo? Sea la luz. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas, por eso dijo, sea la luz. O sea, quiere decir que eso es algo que no existía y que Dios dijo y fue. Y llama las cosas que no son como si fuesen. El único que puede hacer eso es Dios. Es el único. Entonces muchos sacan este verso y dicen, basta creer y lo tienes. O sea, si tú crees mucho, vas a recibir eso. No funciona así. La oración no es como que tienes un genio que te va a conceder 3 deseos. No, así no funciona. Ese es el problema de muchos. Vienen a la iglesia y piensan que porque vinieron a la iglesia una vez, 2 veces, oraron a Dios, ¿se les tiene que arreglar la vida? Así no funciona, no. Mira, si así fuera, pues ¿dónde estaría el país, verdad? Pues se solucionarían rápido las cosas. Así no funciona. Muchas de las cosas que, como te lo he dicho, vienen a nuestra vida, las vivimos como consecuencia de nuestras decisiones. ¿Y Dios qué? ¿Te perdona el pecado? Sí, Dios es justo y santo, si te arrepientes te perdona, pero hay consecuencias que las vas a tener que vivir, sí o sí. Entonces Dios no me perdonó. Una cosa es el pecado y otra cosa es las consecuencias. A veces hay consecuencias de tu salud que las vas a tener que vivir. ¿Y Dios me perdonó? Sí. Pero esa enfermedad tal vez Dios no te la quite, porque son consecuencias de tus decisiones. Entonces, esta es una grave equivocación, hermanos, de pensar que si yo lo creo, yo lo voy a recibir. Debemos tener una promesa para cada situación en concreto en la cual se pueda basar mi fe. ¿Ok? O sea, si tú vas a orar por tu esposo, ¿qué vas a orar? Ay, Señor, que se muera y dame otro. ¿Dónde hay una promesa que diga eso? ¿Dónde hay una promesa así? Que te diga, si tú me pides que se muera, yo lo mato. ¿Tienes alguna promesa en que se base tu fe? En que puedes decir, yo creo esto porque Dios lo ha dicho. Tú dices, bueno, que se conviertan mis hijos, que crean. ¿Tienes alguna promesa para eso? No es que yo los amo mucho. Yo entiendo que sí. Pero tienes una promesa que tú me dijeras, que yo te dijera, ¿por qué oras por esto? ¿Por qué estás orando por eso? Tú me tienes que decir
que porque la Biblia dice. No es que, no, pues yo siento. No, pues sí, yo también siento que la luna es de queso. ¿Cómo ves? ¿Me vas a creer? O sea, si tú vas a orar por algo, tienes que tener una promesa que sustente esa fe por la cual oras. Entonces, para conocer las promesas de Dios, ¿qué se requiere? Leer la Biblia. Híjole, a ella quedamos mal, ¿verdad? Porque a mí de lectura, pastor, no me hable. A mí de lectura no me hable. No, la lectura me da flojera. A mí hábleme del grupo de moda, de las novelas de moda. Hábleme de La Voz México, cantando, bailando por un sueño, y la academia. Háblame de eso. Eso sí sé. Y de eso sí sabes. Por eso oras así. Porque estás más lleno del mundo que de Dios. Ahora, ¿para quiénes son las promesas de Dios? Te voy a nombrar algunos rubros de para quiénes son las promesas de Dios. Primeramente, para los solitarios. Solitarios aquí me refiero a los que se sienten solos. No solitarios de que, pues obviamente a lo mejor vives solo, a lo mejor pues te gusta nada más tú estar en tu recámara tú solito. Bueno, no me refiero a esos solitarios, me refiero a los que se sienten solos. ¿Qué? O sea que estás rodeado de gente y te sientes solo. ¿Sabes por qué en estas fechas que se vienen? Porque pues ya lo saben, ¿verdad, hermanos? Ya van a ustedes a Chedraui, a Soriana, a los centros comerciales y ya huele a Navidad, ¿verdad? Ya se ven las luces, los arbolitos, las esferas. Pero sabes que la depresión en esta temporada sube un 20%. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que hay reuniones familiares, la gente se siente sola. Hay nostalgia, extrañan, empiezan a recordar que no es malo eso, pero cuando tú recuerdas y eso te trae tristeza y te trae soledad, eso es malo. ¿Sabes que los suicidios aumentan 10% más en esta temporada de decembrinas? ¿Te das cuenta que lo externo no puede sustituir algo que tú tienes en el corazón, que es un vacío muy grande? A veces la peor soledad que puedes sentir es cuando estás rodeado de mucha gente y tú te sientes solo. Esa es la peor soledad. Para ti son las promesas de Dios, que te sientes solo. Que aunque tienes a tus papás que te quieren mucho y te sientes solo, para ti son las promesas de Dios. Dios tiene promesas para ti. Otro, para los débiles. Aquí débiles me refiero no a los que no tienen músculos, me refiero a aquellos que están débiles, tal vez porque tienen una enfermedad, tal vez porque perdieron un ser querido y ya no tienen ganas de vivir, tal vez porque tienen problemas de los cuales ellos sienten que no van a salir. Eso es lo que para ellos son las promesas de Dios. Otro punto, para los preocupados. ¿Estás preocupado por algo? Bueno, para ti son las promesas de Dios. Para otro, para los tristes. Para los tristes. ¿Estás triste? ¿Porque sientes que la vida ha sido injusta? ¿Sientes que las cosas no están saliendo como tú piensas, como tú crees? ¿Que tú tenías un sueño y por tu mala decisión se ha truncado? ¿Estás triste por eso? ¿Estás triste tal vez porque tus padres se han separado? Porque a lo mejor tú tenías la idea de un matrimonio estable y no es así. Para ti son las promesas de Dios. Pero necesitas conocerlas. Dios tiene muchas promesas, más de 1000 en la Biblia. Pero lastimosamente no las conocemos y por eso pensamos que Dios es malo. Otro punto, para los enfermos. Hermano, qué triste es, pero estar enfermo y ser joven no es tan agradable. O sea, te imaginas, tú dices, tengo 25 años, tengo 26, 20 años, pero tienes, no sé, por tu mala cabeza tienes una enfermedad venérea. Te echaste ya los riñones, tu páncreas. ¿Sabes de lo que hoy sufren mucho los jóvenes? El estómago, tal. Tienen 15 y tienen estómago de 50. Ya no les cae nada.
Toman picante, ya, se les revoloteó. Toman leche, también. ¿Sí? Eso habla de una mala alimentación tuya. Para ti son las promesas de Dios. Entonces, para cada situación, Dios ha dado una promesa concreta para que podamos confiar y estar certeros de lo que Dios ha prometido y que Él actuará conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces debes de conocer las promesas de Dios, debes de conocerlas. Entonces, aquí la palabra agradar de Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra aquí agradar significa gratificar por entero. Es decir, estar consciente de lo que está pasando o lo que pasó en tu vida, Dios tuvo que ver. ¿Estás consciente de eso o piensas que tú lo hiciste? O sea, ¿tú piensas que es casualidad que encontraras así un trabajo? ¿Tú piensas que es casualidad que encontraras así un local? ¿Tú piensas que es casualidad que tus padres, que a lo mejor estaban peleados, se vuelvan a reconciliar? ¿Tú piensas que eso es casualidad? Tal vez piensas eso porque eres evolucionista. ¿Sabes que la evolución es un punto de la casualidad? ¿O eres de esos de los del Big Bang? Del Big Bang es que hubo una gran explosión. Bueno, ¿quién inició esa explosión? O sea, si tú tienes un cohete, tienes que encender la mecha para que haya una explosión. ¿Quién encendió la mecha? No, pues por ahí. ¿Casualidad? O sea, ¿tú piensas que así suceden las cosas? O sea, ¿tú piensas que fue casualidad que encontraras esta iglesia? ¿Tú piensas que es casualidad que a lo mejor un día entraras en el Facebook o en el Twitter y encontraras ciertas cosas que te guiaron a esto? ¿Tú piensas que eso es casualidad? ¿Tú piensas que es casualidad que tus abuelos, que tus padres encontraran a Cristo? ¿Tú piensas que eso es casualidad? Que en cierto accidente automovilístico a ti no te pasó nada, ¿piensas que es casualidad? No, tienes que ver la intervención de la mano de Dios ahí. Eso significa, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no tienes fe, no le gratificas a Dios las cosas. Piensas que tú lo hiciste, o que fue de la casualidad, o que fue suerte. Hermanos, la suerte en la vida del creyente no existe. La suerte no existe, hermanos, en serio. Así que ya deja de pensar que si pasas por debajo de la escalera, ay, te va a dar mala suerte. ¿Tú piensas eso? ¿Piensas que te va a dar mala suerte que pases debajo de una escalera? ¿O que se te caiga la sal? ¿O que se rompa un cristal enfrente de ti? ¿Piensas que eso va a ser mala suerte? Hay creyentes que todavía creen eso. Creen todavía en el horóscopo. Es triste decirlo, pero ven sabadazo, ven hoy en la mañana y en la televisión, cuando hacen los horóscopos les suben. A ver, yo soy Piscis. A ver, ¿qué me toca hoy? Hermano, eso es ridículo. En serio, es ridículo. Pero hay gente que lo cree y es cristiana. Entonces, hermanos, a Dios no lo vamos a agradar por las cosas que sientes en ese momento. No lo vas a agradar así. Hermanos, eso es pasajero. Si solo te basas en tu situación de ese momento, pensando que vas a conmover a Dios porque piensas que sufres mucho, hermano, así no funciona. No funciona, en serio. No, así no es. Entonces vamos a ver un verso. Primera de Juan 3:21. Entonces, ¿cuál es la verdadera lucha, hermanos? ¿Cuál es la verdadera lucha? La verdadera lucha consiste en que la promesa de Dios contradice lo que sientes, percibes y ves. Otra vez, la lucha consiste en que la promesa de Dios contradice lo que sientes, percibes y ves. ¿Por qué? Porque tú obedeces. Y sabes que si Dios te dice que esto es porque Él tiene una bendición para ti. Pero ves que no empieza a hacer las cosas como tú esperabas que fueran. Y ahí empieza una lucha porque tú dices, ¿de verdad
¿Será Dios real? Porque yo ya hice esto y parece que va de mal en peor. La lucha consiste en que la promesa de Dios contradice lo que sientes, percibes y ves. Por tanto, la oración es la expresión sublime de fe, ya que no nos dejamos determinar por lo visible, sino por lo invisible. Fíjate bien, hermano, esto, anótalo bien. La incredulidad cree lo que ve. La incredulidad cree lo que ve. La fe ve aquello que cree. Si tenemos fe, hermanos, vamos a ver a Dios actuando. Si tenemos fe, vamos a ver a Dios actuando. Si tenemos fe, vamos a ver la manera de actuar de Dios. Si tú tienes fe, vas a ver cómo Dios actúa en tu matrimonio, cómo Dios actúa con tus hijos, cómo Dios actúa en una enfermedad, cómo Dios actúa en tu conducta, cómo Dios actúa en tu escuela. Tú lo vas a ver, pero solamente si crees. Ese es el punto, hermanos. ¿Sabes qué? Como tenemos tanta ignorancia de la Biblia, pensamos que Dios es como mi cliché, ¿no? Como mi pata de conejo. Aquí la tengo y me tiene que ir bien. No necesariamente. Te voy a poner un ejemplo. Antes de leer el pasaje que te dije. ¿Cómo le iba a ir bien a Israel? ¿Qué Dios le dijo a Israel para que le fuera bien? Porque Israel dice, Israel es mi hijo. ¿No así le dijo a Faraón? Deja ir a mi hijo al desierto para que me adore. O sea, mi hijo significa todo ese pueblo. Israel es mi hijo. Entonces, ¿por qué era hijo le tenía que ir bien? No, había una condición. ¿Cuál? No te apartes de mis mandamientos. Si tú te apartas, yo haré que vengan sobre ti estas plagas y te esparciré, lo cual ocurrió. ¿Te das cuenta? ¿Tú quieres que Dios te bendiga? No por ser hijo de Dios tiene que venir eso, Hay promesas y hay condiciones. Hay condiciones que tú debes de hacer para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? No porque solamente seas hijo de Dios te va a ir bien, Así no funciona. Tienes que tener una promesa de Dios. Primera de Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, ¿qué dice ahí? La recibiremos de Él. ¿Por qué? Dice ahí, porque guardamos sus mandamientos. Eso implica, guardar sus mandamientos, es que conocemos su voluntad. Entonces, cuando tú actúas y tú sabes que Dios respalda eso, te va a ir bien. Pero pastor, es que esto también trae un problema. Pues sí, ¿sabes por qué trae un problema? Porque somos carne. Somos carne. Pero si tú sabes que Dios está diciendo eso, Dios te va a respaldar. Pero tienes que creerlo tú. Tienes que creerlo tú. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables, ¿qué dice ahí? Delante de Él. Es la fe, hermanos, quien hace que vivamos la promesa de Dios a pesar de que en la realidad eso no está ocurriendo. Es la fe. O sea, Dios siempre nos va a dar instrucciones de varias cosas. Por decir, el día sábado pasado, pues obviamente
Las cosas que a los varones nos dieron son instrucciones para que nos vaya bien. Para que te vaya bien. ¿Que son difíciles? Pues sí, sí lo son. Te pones a analizar lo que uno tiene que hacer y pues sí, sí es difícil, obviamente que sí. Pero que si lo creemos, ¿qué vamos a hacer? Regirnos bajo esas promesas de Dios. Regirnos, y entonces va a ocurrir algo. Va a ocurrir algo. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha prometido. Pero pastor, parece que entre más la amo, más me aborrece. Tú ámala. Porque al final, ¿sabes quién va a tratar con ella? ¿Sabes qué pasa con ese tipo de personas? O ese tipo de mujeres que aborrecen y que no, yo necesito de ti, todo. Un día caen en cama y ¿sabes el único que tiene que ver por ella? Adivina quién. No, vete, yo no necesito de ti. Pero sabes que no tiene nadie más. Hermanas, no hagas que Dios haga eso contigo. Te crees tan autosuficiente y que tú las puedes todas. No hagas que Dios te toque y tengas que pasar por ese momento amargo en que solamente tu esposo tenga que ver por ti. Sí, ese al que más aborreces, que es un pelele y todo lo que tú quieras, tenga que ver por ti. Y te vas a tragar tus palabras. Hermano, así sucede. Así sucede. En serio. Entonces, cuando tú confías en la promesa de Dios, Dios va a actuar, no por ti, por amor a su nombre. La fe, hermanos, penetra a través del acero y la piedra y la ceguera espiritual y hace que veas la mano de Dios. Es por ello que hoy muchas de las oraciones que elevamos a Dios no son agradables delante de Dios porque se basan en promesas. No se basan en promesas, sino en su sentir. Es que yo siento esto y me lo tiene que dar. No, Dios no es así, ¿eh? Muchos piensan que Dios es como tu papá o como tu mamá. Le haces berrinche y te lo da. A Dios no lo convences así. Dios no es hombre. Que no, mi papá no, pues ahora para que vea que estoy enojado con él, ahora voy a hacer esto. Mira, haz lo que tú quieras, con Dios no lo vas a convencer así, el que se hace daño eres tú. Pero vamos a ver otro ejemplo de esto. Juan 11:17. Te voy a decir otra cosa, hermano. La oración de fe a veces va en contra de la razón. Donde los médicos te dicen, ya no hay remedio, ya no le busque. Ya no, ya, resígnese. Y tú dices, no, yo creo que Dios va a hacer algo. ¿Cómo? Ese no es mi problema. Mi problema, ¿cuál es? Creer. Mi problema es creer. El que la sane, ese no es mi problema, ese es de Dios. ¿Verdad? Eso va en contra de la razón. ¿Tienes una promesa de Dios? Sí, tengo una promesa de Dios. Que su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Y donde el hombre dice que no, ahí Dios actuará porque Él es el Todopoderoso. Esa es la oración de fe. No es que yo siento, no es que pues yo lloro mucho. ¿Y? ¿Eso qué? Que llores mucho. Está bien, desahógate. Pero tienes una promesa de Dios en cuál basarte. Juan 11:17. Voy a leerlo rápidamente porque si no se me va a ir mucho el tiempo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y fíjate lo que le dice, ¿crees esto? Oración de fe. ¿Cuál es la promesa? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Esa es la promesa. Aquí está la promesa. Tu oración de fe es esta. ¿Dónde te debes de basar en tu oración, Marta? Aquí. Esta es la promesa que yo te doy. Yo lo puedo resucitar. ¿Crees? Y dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Sí, Señor. Sí. O sea, tú me das esta promesa, yo creo. Oración de fe. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? ¿Por qué se conmovió Jesús? No había fe. Era un lloro, hermanos, de algo que ya no se puede hacer nada. A ver. Si tú tienes un muertito y está Jesús allí, el Todopoderoso, el Dios del universo, el Dios de la vida, ¿será conveniente llorar? Si Él lo tiene ahí. Ese es el punto, hermanos. Si tú te ahogas en una situación y lloras de una manera en que te ahogas y te ahoga la tristeza y la soledad, perdóname, no conoces a Dios. No estoy diciendo que no llores, Llorar es algo del ser humano y a veces por ahí desahogamos emociones. Pero una cosa es llorar con esperanza y otra cosa es llorar hasta llegar al punto de que quieres morirte. Aquel que tenga la segunda no conoce a Dios. Sí, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué le dice Jesús? Tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará. Tengo una promesa, tenemos una promesa de que va a resucitar al final de los tiempos. Y Jesús le dice, no, yo te doy la promesa de que va a resucitar ahora. ¿Lo crees? Y dijo, sí, Señor, sí. ¿Te das cuenta la diferencia? Está llorando porque dice ahí. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ay, ¿para qué llora? ¿No podía cómo despectivamente, no podía pues evitar que se muriera? Eso habla de que no conocen a Dios. A ver, ¿dónde está tu Dios? A ver, si tu Dios fuese tan poderoso, ¿por qué permite que te suceda esto? ¿Por qué permite que te dé esta enfermedad? A ver. Hermanos, aún en medio de la enfermedad, Dios tiene promesas para ti. Pero necesitas conocerlas. Si no andas así como que, ay no, sí, pobrecito de mí. Ay no, mejor me doy a la desgracia. Hermanos, cuando empecemos a tener presentes sus promesas, veremos la gloria de Dios. Si Dios te ha prometido que te va a bendecir si tú lo honras, ¿lo crees? ¿Lo crees? Amén. Si Dios te ha prometido que si tú amas a tu familia y la pones bajo el resguardo de la palabra, te va a ir bien, ¿lo crees? Ese es el problema, hermanos. Que como no conocemos eso, lo hacemos a nuestra manera, esperando que nos vaya bien. No es así. Ahora, nombraré algunos puntos donde tu fe tiene que ser mostrada,
Mostraré algunos puntos, voy a decir algunos puntos, por lo menos 3 voy a decir. Número 1, perseverancia. Perseverancia. Romanos 12:11. Donde tu fe tiene que ser mostrada. O sea, tú tienes oración de fe, aquí tiene que ser mostrada. Perseverancia, dice ahí. Romanos 12:11. Romanos 12:11. Fíjate bien, ¿qué pasa cuando tú no sabes qué hacer? ¿A qué promesa recurrirías? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. O sea, ¿no sabes qué hacer con tu vida? ¿No sabes? La promesa de Dios ahí está, que si vas con Jesús, Él te va a alumbrar, porque Él es la luz de la vida. Te va a alumbrar. Él te va a decir qué tienes que hacer. Esa es su promesa. A ver, es que, papá, yo quiero irme de parranda, quiero hacer esto, hacer lo que los demás hacen. Yo te diría como padre, yo te diría, ¿crees que eso va a resultar bien? ¿En qué te basas para decirme eso? Yo te voy a decir una promesa de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Ahí está la promesa. ¿Quieres que te vaya bien? No andes en esos caminos. ¿Quieres que te vaya bien? No, pero yo quiero. Está bien. ¿Eres mayor de edad? Está bien, o sea, yo no voy a juzgar tu vida. Tú quieres vivir así, está bien. Pero atente a las consecuencias. La promesa de Dios es esta. Proverbios 1 también lo dice, muchachito, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no andes en camino con ellos, aparta tus pies de sus caminos, porque sus pies corren hacia el mal y no saben que atentan contra su vida. Esa es la promesa de Dios. En eso nos basamos. ¿Tú en qué te basarías? Es que yo siento, ese sentir puede cambiar de acuerdo a las circunstancias que vives. Eso cambia, la promesa de Dios no. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí la palabra constantes significa anhelar. Anhelar en el griego significa perseverar. Vamos a perseverar. Adherirse fuertemente. Hermanos, Dios prueba nuestra fe cuando no contesta inmediatamente nuestra oración. Dios está probando tu fe. O sea, tú quisieras que hoy oraras y mañana se solucionara todo. No, a veces no sucede así. Dios prueba tu fe al no contestarla inmediatamente. Y muchos se pierden las bendiciones más grandes porque su ánimo ha decaído. Y dejan de orar justamente cuando el Señor está a punto de contestarles. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque suceden las cosas exactamente al contrario de lo que tú estás pidiendo. Por eso sucede eso, que dejas de orar porque está sucediendo todo lo contrario a lo que tú quieres. Ahora, veamos algo interesante. El contexto es sufridos en la tribulación, dice ahí. Y luego dice constantes. Aquí la palabra sufridos significa también soportar, perseverar, permanecer. Entonces, nuevamente una palabra, perseverar. Hermanos, todos tenemos problemas, tal vez que son muy pesados. Sin embargo, la oración no es constante cuando tenemos eso, sino a veces es de vez en cuando. Tal vez Dios está a punto de responderte, sin embargo, tú estás empezando a dudar. Si tú tienes una promesa de Dios, no dudes. Porque aquel que duda es como que
la onda del mar. ¿Sabes cómo son ese tipo de personas? Que necesitan algo y se acercan a Dios. Pero ¿cómo es la onda del mar? Viene acá, y se va. Luego otra vez, y se va. O sea, requiere algo de Dios, se acerca. Vio que a lo mejor se le hizo, ¿no? Se aleja. Luego otra vez, se vuelve a acercar. No seas así. No seas así. Si tienes fe, no dudes. Ya viste la promesa de Dios, no dudes. Ora con fe. Otro punto, sumisión. Sumisión. ¿No? Ya vimos constancia, sumisión. ¿Qué es sumisión? Bueno, significa acción de someterse sin cuestionar. Acción de someterse sin cuestionar a la autoridad o la voluntad de otra persona. Eso es sumisión. Bueno, ¿cómo es esto? Te voy a leer un pasaje para que lo entiendas. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 15. Te voy a enseñar cómo es esto de sumisión. El punto aquí es, hermanos, la sumisión sirve para cuando no conoces la voluntad de Dios. Tal vez tú dices, no, es que no recuerdo ahorita una promesa de Dios. No la recuerdo ahorita en esta situación que estoy pasando. No la recuerdo. Bueno, tienes otra opción. Someterte. Dice ahí. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. ¿No? Aquí el hijo que salió del pecado de David enfermó. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Significa no durmió. ¿Qué significa? Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño. La voluntad de Dios. Fíjate, David no tenía así una promesa en sí que dijera, Señor, es que tú has dicho que los niños siempre van a vivir. No hay promesa así. La promesa que hay es que los niños cuando mueren van con el Creador. O sea, si muere un niño de 1 año, un recién nacido, esos van con el Creador directamente, porque el reino de los cielos, esa es la promesa que Jesús hizo. Pero David no tenía una promesa en sí para decir, Señor, es que tú has prometido esto. No la tenía, sino que él estaba sujeto a lo que Dios dijera. Entonces dice, Dios dijo, se murió. Entonces dice, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más si se entera que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablando entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ellos dijeron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se ungió, se lavó, cambió sus vestidos, entró en la casa de Dios, en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, pidió, le pusieron pan, comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Por el niño, viviendo aún ayunabas, llorabas, y muerto él, te levantas y comes pan. Él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba, lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios se compadecerá de mí y vivirá el niño? ¿Quién sabe? O sea, yo estoy sujeto a él. Yo estoy sumiso a él. Si él decidía que viviera, pues qué bueno. Y si no, ¿qué más puedo hacer? Mas ahora ha muerto. ¿Para qué he de ayunar? ¿Para qué? Dios decidió. Ni modo. ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Te das cuenta? David se sometió. Y Dios dijo que no. ¿No? Pero lo típico, ¿no? Berrinchuditos. Te dice Dios que no, ya me voy. Ya me voy. Dios es malo. Pues aunque digas eso, Dios no va a cambiar de opinión.
Entonces, tal vez en la turbación, hermanos, del momento, pues no encontramos una promesa. No nos acordamos de esa promesa porque nuestra humanidad débil no nos acordamos a veces. Pero nos sometemos a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Lo que Dios decida. Cuando estamos pasando en algo adverso, hermanos, debemos entender esto. ¿Qué es más importante? O sea, a ver, vamos a entender esto. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios me quite la aflicción o que aprenda aquello que Dios me quiere enseñar por medio de la aflicción? Otra vez, ¿qué es más importante? ¿Que Dios me quite la aflicción o que aprenda aquello que Dios me quiere enseñar por medio de la aflicción? O sea, tú piensas, joven, que si tus papás fueran otros, ¿tu vida cambiaría? ¿No sería mejor pedirle a Dios que te enseñe qué quiere que tú seas? Con todo lo que estás viviendo, sí, pues tus padres tomaron sus decisiones, pues sí. ¿Te afectaron a ti? También, sí. Pero eso no es excusa para que tú hagas de tu vida un papalote. Eso no es excusa. O sea, delante de Dios no es excusa que tú digas, es que mis padres, no. Tú lo decidiste. No es excusa para que tú hagas de tu vida un infierno. No. Estás viendo lo que tus padres hicieron, que no tomaron buenas decisiones, que hicieron las cosas mal. Bueno, no lo hagas tú. No lo hagas tú. Dile a Dios, ayúdame. Ayúdame. Me baso en tu promesa de que todo aquel que llama se le abrirá. Y el que busca, halla. Esa es tu promesa. Yo te busco y sé que me vas a responder. Pero que te justifiques diciendo, no, es que por culpa de mis papás, no. Sí, yo entiendo que te afectaron, sí, que hay decisiones que pues, no te parecieron, sí. ¿Te enojas? Sí. Pero eso no es justificación para que tú hagas de tu vida un infierno, no. Porque al final quien va a vivir ese infierno eres tú. Entiéndelo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que Dios te quite la aflicción o que aprendas algo en esa aflicción? Que lo aprendas. Que lo aprendas. Sabiduría ante todo. Atesora sabiduría. Otro punto más para irnos por la parte final. Otro punto más. Para terminar. Debemos orar según la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que siempre debo decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? No, esa es una vana repetición. No siempre debes decir eso. No estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que no repitas algo que no crees. Así, muchos cristianos son así. Señor, que se haga tu voluntad, más la mía. O sea, muchos dicen eso, que se haga tu voluntad, no la mía, pero en realidad en su corazón quieren hacer su voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir que debemos orar según la voluntad de Dios? Quiere decir que a veces, hermanos, Dios es muy claro en cómo te contesta. Hay varios puntos donde la voluntad de Dios es clara. Te voy a decir algunos. Por las promesas en las Escrituras. La típica, ¿no? Fíjate. Para aquellos que tienen una novia del mundo, un novio del mundo, no hay promesa para ellos. ¿No? No hay promesa. No hay ninguna promesa que diga que tu novio se va a convertir, ¿eh? No la hay. Ay, pero yo estoy orando para que él crea en Dios. ¿Dónde basas tu fe? No hay promesa para eso. Lo que sí hay es esto. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Eso sí lo dice. ¿Ah?
Pero si tú piensas, no, es que yo estoy orando mucho por él, para que se convierta, para que crea en Dios la muchacha esta. Necio, no hay promesa para eso. No la hay. Esa es la voluntad de Dios. Que no la quieras aceptar, eso no es problema de Dios, eso es tu problema. Claras promesas expresadas en las Escrituras. Pues hay muchos jóvenes, ay, no. Es que, a ver, en las redes sociales, yo tengo un novio del mundo, ayúdenme a orar por él. Entonces le pones, hermana, estás en pecado. Ay, ¿dónde está el amor? No, ¿dónde está tu cabeza? Oren para que se convierta, conviértete tú primero. Y ya después ya veremos. Pero no hay promesa para eso, ¿eh? Otro punto, la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo es la dirección del Espíritu Santo, hermanos? En este punto, la paz de Dios. Cuando tomas una decisión y tienes paz, es que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Tienes paz en tu corazón. Sabes que eso va a traer cosas buenas. Pero si no tienes paz, andas afligido, andas como pensativo, como que debes analizar esa decisión que has tomado. Tal vez no sea la voluntad de Dios. Otro, por las circunstancias y acontecimientos. Te das cuenta que desde que tomaste esa decisión, todo va de mal en peor. De mal en peor. Ahora ya no te alcanza el dinero. ¿Por qué? Si antes te alcanzaba bien, hasta te sobraba. Ahora arañas la quincena. Porque no te alcanza. ¿Qué pasa? ¿Qué decisión tomaste que está haciendo que venga pobreza a tu vida? Las circunstancias, ¿te alejas más de Dios? ¿Qué decisión tomaste para alejarte de Dios? ¿Qué decisión tomaste? Tal vez esa no sea la voluntad de Dios. No. ¿Es algo que te alejó de Dios? ¿No es de Dios? Hermanos, muchos ya saben la voluntad de Dios y siguen diciendo, hágase tu voluntad. Muchos ya la saben. Eso, hermanos, habla de falta de fe. Cuando oramos y decimos eso, cuando ya sabemos lo que Dios quiere, es falta de fe. O sea, si tú ya sabes que eso no es lo que Dios quiere y tú sigues orando, Señor, que se dé, eres un incrédulo. Eso no es fe, es incredulidad, porque ya sabes lo que Dios quiere. Hermanos, cuando leemos biografías de hombres de Dios, y tú has leído, por decir, de Martín Lutero, de Charles Spurgeon, de Juan Calvino, de otros hombres, por decir, yo apenas leí una biografía de un hombre que vino aquí a predicar a los indios aquí en Norteamérica, de verdad un hombre de Dios. La pregunta que uno ve ahí es que tomaron decisiones muy importantes, que sin duda fueron guiadas por Dios y dieron al 100%. Pregunta, ¿cómo llegaron a esa decisión? ¿Quién le dijo a Lutero que fuera a la catedral y clavara sus 95 tesis que sacó de Romanos? ¿Quién le dijo eso? ¿Es que se le ocurrió porque era bien valentón? ¿Cómo llegó a esa conclusión, a esa decisión? La respuesta es, la lectura constante es importante. La lectura constante es importante. Si tú no tienes una lectura constante de la Biblia, hermano, creo yo que el 80% de tus oraciones son muy incrédulas, porque no conoces a Dios. O sea, dices, es que yo le he orado a Dios, ¿no? Yo he escuchado muchas frases así. Yo le he orado mucho a Dios que me dé esto, pero parece que no. Y si yo te preguntara, ¿en qué te basas para orar por eso?
¿Cuál es la promesa que tú estás tomando de la Biblia para decir, voy a orar por esto porque se va a hacer? Y siento que tú me dirías, no sé. Ay, eso habla de tu ignorancia. Tu lectura constante debe estar allí, hermano, para que ores con fe. Eso es orar con fe, ¿eh? Por eso no se les cumple cuando dicen, vengan a sembrar el reino. Dios les va a dar, si tú siembras 100, Dios te va a dar 200. Pregunta, ¿dónde dice eso? ¿Dónde lo dice? Por eso no se les cumple, porque esa no es una promesa de Dios. No, pero es que dice la Biblia en Malaquías que venid y traed sus ofrendas al alfolí y pruébenme y yo abriré la ventana de los cielos. Sí, pero el contexto de eso es que habían abandonado la casa de Dios. Ese es el contexto. Entonces, para que se aplique esa promesa es, Señor, ¿qué está pasando? Mi familia, estamos al día. A veces ya no nos alcanza. ¿Qué pasa? Que has abandonado. No, pues he abandonado la escritura, he abandonado la iglesia. Regresa y pruébame. Obedece y entonces abriré la ventana. Ahí se aplica. Pero no es de que, ven y dame dinero y vas a ver cómo te voy a dar. No, así no aplica la promesa. Es que Corintios dice que el que siembra escasamente, segará escasamente. Pero no dice abundantemente, dice el que siembra generosamente. ¿Sabe por qué dice eso? Porque habla del corazón. Tú puedes dar mucho dinero y en tu corazón ser muy codo. Y Dios ve tu corazón y no te va a bendecir. Tú cuando des, no des esperando, ay Señor, te doy 100, pero dame 300 para que salga. No puedes pensar eso. No seas un ingrato. Tú das a Dios porque sabes que Él lo merece. Y Señor, mira, gracias, mira, aquí te doy esto. Yo sé que es poco, porque aunque demos 2 millones de pocos comparado con Dios, es poco a lo que Él se merece. Señor, aquí te doy esto. Yo sé que es poco, pero te lo doy de corazón. Agradecido. ¡Pum! Sí. Dios ve tu corazón y te va a sacar adelante. Pero tú, bueno, voy a sacar la moneda y hasta le buscas, ¿no? A ver, ¿cuál es la chica? ¿Cuál es la chica? La nueva de a 50 centavos. Ahí te va. Ya di, Señor. O sea, mira, mejor no des. Dios no es limosnero. En serio. O sea, damos por agradecimiento. Ahí se aplica esa promesa. ¿Usted se da cuenta que fe no tiene que ver con que sí creo? No, tiene que ver con conocer. Lee la Biblia. Básate. Y si tú encuentras una promesa, ora en base a esa promesa y Dios te va a contestar. Porque Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Termino con este pasaje. Primer libro de Samuel 24. Y con eso voy a terminar. Entonces, ¿qué es la oración de fe? La oración basada en las promesas de Dios. Esa es la oración de fe. ¿Tienes fe? Pues te diría como Jesús. Cuando ves una promesa en la Biblia, Jesús te pregunta, ¿crees esto? Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, esa promesa también quiere decir esto. Hija, tu hijo está muerto. ¿Lo sabes, verdad? Sí. Yo soy la resurrección y la vida. Yo lo puedo restaurar. Yo lo puedo hacer que vuelva. ¿Crees? Sí, Señor. Ah, bueno. Ora. Ora. ¿Pero sabes por qué no oras? Porque no lo crees. Piensas que con tus buenas intenciones y con las palmaditas va a cambiar. Sigue creyendo eso.
Pero tu fe no se basa en una promesa, se basa en tus buenas intenciones. Tienes que basarte en una promesa de Dios. Leo, cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Significa, y cubrir sus pies significa entró a hacer del baño. Eso significa, entró al baño. ¿Cómo te imaginas que debió haber pasado? A ver, quiero entrar al baño. ¿Qué crees que debieron haber hecho primero los guardias en la cueva? Pues revisarla. Primero, pues va a entrar el rey. Pues sí, vamos a revisarla a ver que pues, no haya un enemigo, no, o sea, que lo vayan a matar ahí, ¿o no? ¿No así hacen los capos? Van al baño y primero entra el guarura. ¿Cómo está el baño? Si está todo, ya, sale el guarura, ya puede entrar. Entonces lo hicieron con Saúl y no encontraron a nadie allá adentro en la cueva, pero ahí estaba David. Dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. No, hombre, revisaron bien, ¿verdad? Revisaron súper bien. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. Pregunta, ¿esa era la promesa de Dios para David? ¿Era la promesa de Dios? ¿De Dios le había prometido que mataría al rey? No, le prometió que sería el rey, no que mataría al rey. Aguas con esas. Porque aquí, si Dios quiso es porque aquí me lo puso, ¿no? A ver, tranquilo, a ver, analízalo, a ver, ¿es por aquí? He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano. Pregunta, ¿David lo consideraba su enemigo? No. Y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto dice, se turbó el corazón de David. Ahí te das cuenta, el Espíritu Santo le dijo, estás mal. Estás mal. Esa no es la voluntad mía que tú lo mates. No es mi voluntad. Se turbó, dijo, no, a ver, esto no está bien, no. Porque había cortado la orilla del manto de Saúl, ni siquiera lo intentó matar. No. Simplemente nada más le cortó la orilla del manto y se sintió turbado. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, porque que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Oración de fe. Él sabía que esa no era la promesa de Dios. No era esa. La promesa de Dios es que él sería rey, no que matara al rey. No. La gente pues sí veía como enemigo a Saúl, pero David no lo veía como enemigo, lo veía como su rey. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. No, hombre. No. Qué buena vigilancia tenía Saúl, ¿verdad? Qué buena vigilancia. El rey entra a hacer del baño y en el baño lo matan. ¿Ah? También, dice, David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. No dijo, mi enemigo, no, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. ¿Por qué? Sumisión. La voluntad de Dios era que en ese momento David fuese siervo, no el rey. Esa era la voluntad de Dios en ese momento. Entonces, hermanos, la oración de fe te puede servir para muchas cosas. Y una de ellas es esto. Saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Porque esa es su promesa. Y si sabes que lo ha prometido, ora fervientemente porque sabes que Dios te lo ha prometido. Y Dios va a responder. No te bases tu oración en lo que sientes o en lo que crees. No, en lo que es verdad.
porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Vamos a orar, hermanos.